Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta Burneo. Él es director de la revista Análisis Semanal. Quisiéramos conocer cómo marcha el país, economista Acosta, cuando se van ya a cumplir 3 meses de gobierno de Guillermo Lasso. Bienvenido. Vemos que de las tres crisis que tiene el país, la crisis sanitaria es donde más avances ha habido. Esa ha sido la prioridad a través de la vacunación, vacunar, vacunar y vacunar. Y se está logrando un porcentaje de vacunación muy importante. Yo creo que hay excelentes noticias por el lado de la vacunación. Las otras dos crisis, por el lado productivo, hay el decreto número 68, en donde el gobierno ha marcado ya la cancha, la ruta para crear competitividad, para que la producción vuelva a ser eficiente. Se habla de una lucha contra la tramitología y una estrategia de crear competitividad a través de clústeres productivos, lo cual me parece que es muy atractivo, muy interesante, y esperemos que se obtengan resultados pronto. Los resultados en temas de competitividad no son inmediatos, pero lo que es importante es que hay una claridad importante hacia dónde ir. En la tercera crisis, que esa sí es la crisis más compleja por el lado fiscal, vemos que es donde menos se ha avanzado, que hay todavía un camino importante por recorrer, y que estamos a la espera de las definiciones que tome el gobierno de cómo va a enfrentar la crisis fiscal. Lo que hay que estar muy claro es que igual que sin salud no hay reactivación económica, sin competitividad no hay reactivación económica, bueno, tampoco va a haber reactivación económica sin solución a la crisis fiscal. Economista Acosta, ¿algún indicio ha tenido usted ya sobre la orientación que está tomando el gobierno con respecto a la propuesta general del Estado para terminar este año, así como a las conversaciones que se mantuvieron con el Fondo Monetario Internacional, que podría indicarle hacia dónde va el gobierno? Bueno, vemos que por el lado fiscal, el gobierno busca este año sobre todo cerrar con mucho financiamiento externo. El Fondo Monetario y los organismos multilaterales van a proveer alrededor de 4.500 millones de dólares. El desafío es en adelante, no solamente este año, es cómo se va a enfrentar la crisis fiscal. Y ahí es donde existen todavía algunos interrogantes. Yo creo que el gran desafío es cambiar la lógica, dejar de pensar de dónde voy a sacar más plata, qué impuestos voy a subir, cómo sigo financiando el gasto público, de ir al problema, al origen del problema, y es la calidad del gasto. No se trata de gastar por gastar. No es que gasto público igual a bienestar. No funciona así. Igual que en todo en la vida se requiere calidad. Entonces, la variable faltante en el gasto público es la calidad. Entonces, tenemos que trabajar. Yo creo que el punto de partida es una auditoría del gasto público, para poder revisar que el gasto público tenga calidad. Revisar uno a uno las distintas áreas y procesos en donde interviene el Estado y poder determinar qué áreas sí le dan un servicio al ciudadano, qué es prioritario. Las prioridades yo creo que son claras: salud, educación, seguridad, sobre todo de la población más vulnerable. Hacia allá tiene que ir el gasto público. Si vemos en la realidad es que eso no se cumple. Mucho de ese gasto público se va en contratos multimillonarios para los compadres, para los amigotes, pero al final del día lo que llega en servicios al ciudadano es muchísimo menos. Entonces necesitamos empezar por esa auditoría para poder proceder con la priorización del gasto en el ciudadano, en la población más vulnerable, con la calidad del gasto y con la transparencia en el gasto, menos corrupción. Este es un proceso complejo que no se lleva y no se realiza a nivel de los grandes agregados, no se ve a nivel del déficit, de una cifra del déficit. Eso no recoge calidad, eso solamente es un tema cuantitativo. El trabajo que requerimos es un tema cualitativo: ir a la calidad del gasto y ver que el Estado esté cumpliendo su rol de servir al ciudadano, especialmente al ciudadano más pobre. ¿Qué le dicen a usted otros datos que pueden ser sintomáticos del país? La evolución del riesgo país, que está donde conocemos, bajó, pero se ha mantenido por allí con pequeñas fluctuaciones tras el ascenso de Guillermo Lasso. ¿Cómo está el país en términos de crecimiento, en ese intento de salir de la pandemia con mejores cifras? ¿Cómo está el tema de la liquidez del sistema financiero? Y si es que esto se va reflejando ya de alguna manera hacia el consumidor en cuanto a tasas de interés. Bueno, vemos que el país está en una etapa de recuperación y eso es muy claro. El triunfo de Guillermo Lasso generó mucha expectativa en los mercados internacionales, optimismo. El riesgo país descendió. Eso significa que ahora para el Ecuador conseguir financiamiento externo es más barato de lo que era hasta antes del triunfo de Guillermo Lasso.
lo cual es muy positivo, pero todavía tenemos un riesgo país elevado, tiene que seguir cayendo. ¿Y cómo va a caer? Conforme vayamos poniendo en orden las cuentas fiscales. Entonces hay un trabajo todavía por hacer. Hay un primer anuncio importante, pero ahora se tiene que hacer ese trabajo de poner en orden las cuentas fiscales. Por el lado de la actividad económica en general, vemos que las ventas comienzan a subir nuevamente. Todavía no volvemos a lo que fuimos en 2019. Todavía hay un camino por recorrer. Las ventas de manera agregada son alrededor de un 5 o 6% inferiores a las que fueron en 2019. Pero lo importante es que ya estamos en una senda ascendente. En los depósitos que habían crecido muchísimo se acumularon en el sistema financiero. En este momento el crédito comienza a repuntar. Hay una nueva demanda de crédito, gradualmente hay mayor actividad económica, hay demanda de crédito, eso significa más producción, más inversión. Entonces vemos cómo gradualmente la economía está recuperándose, las tasas de interés han venido cayendo debido justamente a esa abundancia de liquidez que se acumuló en el sistema financiero, pero que no fue correspondida por una fuerte demanda de crédito. Gradualmente el crédito está repuntando, eso va a limitar descensos futuros de las tasas de interés, pero lo que estamos viendo es que de manera general todos estos indicadores nos indican que la economía está en una senda de crecimiento, una senda ascendente, y el desafío del gobierno va a ser acelerar esa recuperación. Y la única manera de acelerar esa recuperación es a través de reformas estructurales que permitan acelerar el crecimiento a través de la liberación de las fuerzas productivas, que en el Ecuador se incentive la inversión nacional, la inversión extranjera, la producción, y con eso definitivamente viene de la mano la generación de nuevos empleos y generación de bienestar para los ciudadanos. ¿Qué es lo que está frenando la divulgación, el tratamiento de la propuesta de reforma tributaria? Yo creo que no existe claridad todavía, ni un consenso a nivel del gobierno, y mucho menos se diga con la Asamblea, para ver qué tipo de reforma tributaria presentar. Aquí yo creo que está incluso en duda cuánto se debe pasar la cuenta a los ciudadanos del gasto público. Ya vemos que vivimos reformas tributarias durante la época del expresidente Correa, 3 reformas tributarias por año, y las reformas tributarias para lo único que servían era para impulsar nuevos incrementos en el gasto público. Se hacía una reforma tributaria, supuestamente porque faltaba plata, pero a su vez eso generaba una nueva ronda de elevación de gasto público. Entonces, no existe, yo creo, ese consenso de si la salida es seguirle cargando al ciudadano de más impuestos para sostener un Estado grande, obeso, ineficiente, o si la combinación tiene que ser más bien dándole más peso a una priorización de gastos, solucionar por el lado del gasto público. Esta es una discusión que puede existir dentro del gobierno. También existe la discusión con la Asamblea. ¿Qué va a ser políticamente aceptable en la Asamblea? ¿Qué tipo de impuestos sí van a aceptar la Asamblea y cuáles no? Y el tercer tema es la ciudadanía. ¿Qué va a ser digerible para la ciudadanía políticamente hablando? Entonces, realmente el tema de la reforma tributaria tiene sus desafíos, y yo creo que eso es lo que ha demorado el que se conozca qué contienen, porque todavía no se han llegado a esos consensos mínimos para poder definir qué debe contener esa reforma tributaria. En lo que sí ha dado paso el gobierno para mostrar sus tendencias ha sido en el plano del extractivismo, con la emisión del decreto ejecutivo 151, con el plan de acción minera, el decreto 95, con acciones para duplicar, se espera, la producción petrolera. Conocemos, le hemos escuchado en ocasiones anteriores su criterio sobre estos decretos, pero esto ha generado ya malestar social. Entidades ciudadanas, ecologistas han exteriorizado ya su preocupación por los alcances y las intenciones de estos decretos. Yo creo que es importante superar algunas cosas que solo suceden en el país realmente, donde grupos ecologistas defienden los subsidios a los combustibles fósiles, combustibles altamente contaminantes, pero son los ecologistas los que defienden que se mantenga el subsidio a los combustibles fósiles. O grupos de indígenas, donde los indígenas son una población de las más pobres que existen en el país, es una realidad, pero sus líderes defienden subsidios a los más ricos, como es el subsidio a las gasolinas. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que tienen que ser superadas. La población exige más servicios del Estado, quiere mejor calidad en su salud, en su educación, quiere más inversiones por el lado público, y eso requiere de recursos.
Entonces, si es que la decisión de la población es no queremos rentas petroleras, no queremos rentas mineras, entonces decidamos también qué parte del Estado vamos a reducir. Reduzcamos entonces el gasto en salud, el gasto en educación, que nos digan también completo, porque es muy bonito oponerse a la parte de los ingresos, pero seguir exigiendo más gastos. Eso no funciona así. En el sector público existen las dos partidas. Si uno se fija, si uno toma una medida que afecta al ingreso, tiene que tomar una medida que afecte al gasto. Y como ciudadanos tenemos que tener la claridad. ¿Queremos menos rentas petroleras? Perfecto. Si eso es lo que decidimos los ecuatorianos, así lo decidimos. Pero tomemos en paralelo la decisión de qué parte del gasto público vamos a reducir. Reduzcamos entonces el gasto en inversión, reduzcamos las inversiones en educación o en salud. Esas son las decisiones que tiene que hacer la población. Yo considero que lo correcto es entender que esas rentas nos permiten, tienen que ser bien utilizadas. La renta petrolera fue muy mal utilizada en el pasado, pero eso no significa que deba ser mal utilizada en el futuro. Tenemos que usar adecuadamente las rentas petroleras, las rentas mineras, para el Estado ponerse al día con los jubilados, para recapitalizar a la seguridad social, que actualmente está quebrada. Eso es un uso correcto de los recursos. Aprendamos de los ejemplos de países como Noruega. Noruega, un país eminentemente petrolero, tiene la mayor riqueza en fondos acumulados provenientes del petróleo. Noruega no dijo no al petróleo, cerremos el país al petróleo, el petróleo es malo y es sucio. No, lo que hizo es altos estándares de calidad de extracción de crudo y utilizar esos fondos para generar unos fondos de inversión muy grandes que ha utilizado para invertir, tener grandes inversiones para el país. Eso es lo que Pero no es, economista Acosta, esta situación de Noruega y de los países desarrollados del mundo, un discurso del pasado, pasado reciente, sí, pero pasado. Hoy en día todas las entidades internacionales, los organismos que se han conformado para hacer un seguimiento de la evolución del calentamiento global han puesto una voz de alarma. Y el extractivismo está retractándose, retrocediendo en todo el mundo. Hay informes alarmantes sobre el calentamiento global. La Tierra está entrando en cuidados intensivos, es lo que dicen algunos expertos, e instan a todos los países del mundo a colaborar en este sentido. Los decretos ejecutivos 95 y 151 de Guillermo Lasso evidentemente van en contracorriente. Considero que no, porque lo que usted me menciona, si usted dice si es que es así, que instan a todos a colaborar, debería haber justicia y deberían los países desarrollados transferir recursos para que el Ecuador, por ejemplo, no tope su Amazonía. En lo que se intentó en su momento un fondo en donde los países desarrollados le entregan recursos a un país pobre para que no tope sus recursos, porque es una falta de justicia básica el pedir que un país desarrollado que sí topó sus recursos, o que por ejemplo Estados Unidos extrae su petróleo, pero le dice al país pobre de Ecuador, usted no lo haga, porque usted está haciendo calentamiento global. Entonces, eso es un mínimo de justicia que si los países desarrollados sí son los que extraen los recursos, extraen la minería, porque en sus territorios sí se hace minería, sí se extrae petróleo, y que les digan a los países pobres, ustedes no lo hagan. Eso es algo que no es aceptable. Entonces, si queremos buscar esa responsabilidad mutua, pues entonces eso implica no solamente dejar de hacer, sino también transferir recursos para poder mantener esas áreas intocables. Caso contrario, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicieron esos países desarrollados y que siguen haciendo hasta el día de hoy, y es extraer los recursos, sus recursos, a través de las prácticas responsables que existen. Lo que no podemos hacer es ser nosotros, país pobre, cargar con el peso de una responsabilidad compartida global. Eso no funciona así. Pero sería dejar esto solamente la suerte del planeta, que somos todos, únicamente en manos de los países desarrollados. Y después quejarnos de la dominación extranjera, de que Ecuador no tiene independencia, etcétera, etcétera. Pero es que la alternativa, lo que nos están planteando es decir, la suerte queda en manos de ustedes. Ustedes, países pobres, son los que tienen que dejar de producir. Nosotros sí lo hacemos, nosotros sí tenemos petróleo y seguimos extrayendo cada vez más petróleo, como ha sucedido en Estados Unidos, que ahora es una potencia petrolera mundial. No era hace algunos años. Y nos quieren decir, no, ustedes no lo hagan, ustedes no extraigan petróleo, quédense con el petróleo bajo tierra. Eso simplemente es una ausencia de justicia, porque si es un problema global, entonces tiene que ser enfrentado globalmente, a través de acuerdos internacionales en donde todos los países asuman compromisos, no en donde unos, sobre todo los más pobres, sean los que tengan que asumir todo el costo de dejar de extraer sus recursos naturales
Y cuando los países ricos los siguen extrayendo día tras día, siguen invirtiendo y son sectores crecientes en esos países. El petróleo sigue, la producción petrolera es impresionante en los últimos años, cómo ha crecido, por ejemplo, en Estados Unidos, a través del petróleo de esquisto. Es ahora el mayor productor, uno de los mayores productores mundiales de petróleo. Entonces hay que estar muy claros, el tema con los recursos naturales no es no extraer, la salida es extraerlos responsablemente y sobre todo usar esos recursos de manera responsable, no desperdiciarlos en más corrupción o en obras innecesarias, sino invertir en el ciudadano. Ya doy algunos ejemplos. Invertir en los jubilados, para que sí haya rentas para los jubilados. El Estado tiene que pagar su deuda a la seguridad social. Debe más de 7.000 millones de dólares a la seguridad social y no tiene plata para pagarlo. Tiene que pagar esas deudas. Tiene que invertir en el ciudadano. Necesitamos, lo importante es generar capacidades en los ciudadanos y para eso se necesitan recursos, para aumentar los servicios de educación, educación de calidad, para mejorar los servicios de salud, salud pública de calidad. Esos son los desafíos. Necesitamos transformar el país. No podemos quedarnos sin generar capacidades en las nuevas generaciones. Y eso requiere de recursos. Le escuchamos a Guillermo Lasso en uno de los foros recientes en los que estuvo reclamar justamente, señalando que algunos sectores del país le piden no tocar la minería, no tocar el petróleo. ¿Cómo quieren que recupere económicamente al país? Básicamente decía Guillermo Lasso. Pero le preguntamos a usted, con toda la experticia que usted tiene, economista Costa, ¿algún signo se ve por parte del gobierno a intentar cambiar la matriz productiva? ¿O son solamente estos proyectos extractivistas los que se suponen van a coadyuvar, a arreglar la situación de la economía ecuatoriana? Bueno, hay que estar muy claros que eso de que el gobierno cambia la matriz productiva es el mayor error. Ya lo cometimos y lo hemos cometido en varias veces. Lo cometimos en los años 70, cuando supuestamente la sustitución de importaciones impulsada desde el gobierno nos iba a transformar en un país desarrollado. ¿Qué hemos visto? Que no ha habido ningún cambio, seguimos con el mismo país. Rafael Correa en la segunda gran bonanza petrolera quiso hacer lo mismo, cambiar la matriz productiva. Resultado, ninguno, desperdicio de recursos a diestra y siniestra y el país sigue siendo el mismo. La ruta para el cambio de matriz productiva no nace del Estado, eso hay que estar muy claros, nace de los sectores productivos. Lo que tiene que hacer el Estado es mejorar de manera transversal la competitividad, ayudar otorgando un entorno de seguridad jurídica, un entorno atractivo para la inversión. Ahí hay una responsabilidad grande del Estado, pero definir qué producir y cómo producir, eso está en manos de los emprendedores, de los empresarios, de quienes conocen cada una de las actividades. El cambio de matriz productiva desde una oficina pública, desde un órgano de planificación, al final del día siempre fracasa, porque por más estudiado que sean esas personas que están ahí ensempladas o como se llame la institución en este momento para poder definir las estrategias, no tienen conocimiento o conocen mucho menos de cada sector productivo que los mismos emprendedores y empresarios que están en ese sector. Entonces, economista Costa, usted debe conocer el caso de Singapur. Y es un caso que coincidencialmente lo conocemos de cerca. Estuvimos en una invitación de estos foros, a estos foros económicos que se hacen del sudeste asiático y pudimos estar presentes y conocer la historia de Singapur. Allí hay un enorme emprendimiento particular, pero las políticas, la matriz productiva la generó el Estado de Singapur. Singapur yo creo que es un caso que hay que tomarlo con pinzas y es un caso que no hay que emular. Singapur es el caso de un gobierno autoritario que logró un resultado económico muy deseable. Podemos decir que en materia económica tuvo éxito, pero por cada líder autoritario y cada modelo autoritario como Singapur que existe, ¿cuántos Cubas existen? ¿Cuántas Venezuelas existen? Esa es la realidad. El autoritarismo, en la minoría de los casos, termina con efectos deseados, como puede ser el de Singapur. La mayoría de casos son fracasos, en donde los líderes visionarios, entre comillas, creen que tienen los conocimientos como para poder tomar decisiones para llevar al país en una senda hacia el bienestar, pero la realidad es que no existe ninguna persona que pueda tener ese conocimiento, que sepa que el futuro son los microchips. Eso no lo sabe nadie. Entonces, difícilmente un gobernante puede llevar a un país a la fuerza, usando el poder de coerción del gobierno, hacia una ruta que puede ser que no sea la ruta del futuro. Si no es el Estado, entonces... Singapur lo hizo, Singapur lo logró, fue una excepción, pero hay muchos otros que
visiones como la de Rafael Correa, que dijo que el Ecuador tenía que ser astilleros, tenía que hacer petroquímica, etcétera, etcétera. Pero, El resultado no quedó más que en papeles, sino fuente de nueva corrupción, economista Costa, esto lo conocemos todos. Si es que no es el Estado ecuatoriano el que tiene que dar estos lineamientos, posiblemente a través de políticas de Estado, ¿qué es lo que debe hacer entonces el empresariado ecuatoriano para proponer esos cambios en matriz productiva? No seguir siendo únicamente productores de commodities y basarnos en petróleo y ahora en petróleo y minería. Por un lado, no significa, y eso que quede muy claro, no estoy diciendo que el Estado no tenga ningún rol, sino que el rol del Estado no es escoger los sectores ganadores, el rol del Estado es generar ese entorno competitivo para todos los sectores. Los que quieran producir en el Ecuador deben encontrar seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada, un entorno tributario competitivo, unas reglas para el comercio competitivas, para que el país sea un país atractivo. Atractivo para invertir, atractivo para poder desarrollar la producción. El sector productivo tiene que ir encontrando esas oportunidades que se dan en este entorno para poder ir mejorando la producción. Y yo creo que ahí el comercio va a cumplir un rol muy importante. Porque, ¿qué sucede? El Ecuador se mal acostumbró a esa sustitución de importaciones, de ese proteccionismo, que lo que hace es hacernos vivir en una pecera que nos bloquea del mundo externo. Entonces, en un mundo cautivo, no hay ningún incentivo para innovar. ¿Para qué innovar si es que haciendo un producto mediocre y caro, igual gano bien? ¿Para qué voy a esforzarme? ¿Para qué me molesto? En cambio, la competencia, el comercio internacional, me mueve el piso. Llega un producto de mejor calidad y entonces yo tengo que reaccionar, o incluso antes de que llegue tengo que reaccionar porque sé que me va a venir la competencia y tengo que mejorar. Y ese es el gran desafío en el sector productivo, es ir mejorando su calidad e ir construyendo desde lo que tenemos. Somos un país con una potencia agroindustrial, tenemos que seguir construyendo sobre eso y seguir dándole valor agregado sobre los productos que nosotros ya hacemos. Evitar esos casos de saltos más grandes que son mucho más riesgosos. Por ejemplo, en su momento, la petroquímica que quería Rafael Correa, o los astilleros, o en su momento el ensamblaje de celulares, que fue una pérdida enorme para quienes cayeron en ese engaño. Eso es lo que no debemos hacer. Tenemos que construir desde lo que tenemos, siempre trabajando en más competitividad. Un comentario final, economista Costa, sobre otro comentario que lo hizo el presidente Guillermo Lasso, refiriéndose a la concentración de créditos que aparentemente se ha dado desde la Corporación Financiera Nacional. Lasso dijo que ha habido vivarachos que han recibido millonarios créditos y no los pagan. El tema aquí es importante usar esos recursos de la Corporación Financiera para un nicho específico de financiamiento de más largo plazo. Pero lo que hay que estar muy claro es que al final del día incluso los recursos de la banca pública son limitados y que tenemos que preocuparnos por aumentar la cantidad de ahorro disponible para prestar. La banca pública no tiene dinero suficiente para financiar a todo el sector productivo del Ecuador. Entonces necesitamos ampliar la oferta de recursos disponibles para prestar, y la manera de hacerlo es enlazándonos a los flujos de ahorro internacional, enlazarnos a los capitales internacionales que vengan al país, que ingresen al mercado de capitales para que puedan financiar actividad productiva, que ingresen a las cooperativas, a los bancos, que se depositen en las instituciones financieras nacionales para que haya más dinero disponible para prestar. El resultado va a ser dinero más barato. ¿Cómo lograrlo? Tenemos que liberar el flujo de capitales eliminando el ISD a los flujos de capitales, y tenemos que entregar un entorno de alta regulación bancaria y financiera con los mejores estándares internacionales para garantizar seguridad a quienes puedan traer, los potenciales inversionistas que quieran traer esos recursos al Ecuador. El Ecuador tiene que enlazarse a los flujos de capitales y aprovechar de la fortaleza que ya tiene de ser un país dolarizado. Gracias, economista Costa, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. El economista Alberto Acosta Burneo es director de la revista Análisis Semanal. Nos vamos a una breve pausa.